Así que vamos a empezar con la ponencia. Estoy mirando el programa. La industria 4.0 en perspectiva argentina, desafíos, obstáculos y escenarios posibles. Patricio Julián Feldman y Ulises Girolimo, ambos presentes aquí para la exposición. Cuando quieran. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. También felicitados por la organización. Voy a tratar de, bueno, compartir pantalla, a ver si puedo compartirla bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Tanto, ahí estamos. Bueno, el nombre de la exposición es La Industria 4.0 en Perspectiva Argentina, desafíos, obstáculos y escenarios posibles. Bueno, los autores voy a empezar hablando yo, que soy Patricio Feldman, y luego va a continuar mi compañero Ulises Girolimo. Ambos somos becarios postdoctorales dentro del programa de investigaciones sobre la sociedad de información del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bien, voy a tratar de ser lo más rápido posible, así también le dejo a mi compañero tiempo como para no pasarnos de los 15 minutos y poder tener después al final tiempo para preguntas y intercambios. Bueno, lo primero que quisiera resaltar es que esta ponencia se inscribe dentro de una línea de investigación más amplia, ¿no?, que desarrollamos con el equipo de investigación, dentro de la cual se encuentra, por ejemplo, un PICT aprobado en el 2018, que se llama Tecnologías 4.0 para la Industria Argentina, análisis y herramientas de I+D para la formulación de políticas y el desarrollo de la Industria 4.0, que tiene, voy a tratar de ser sintético, pero que tiene como objetivo principal analizar el estado de situación de la investigación vinculada con la Industria 4.0 en Argentina, dentro del periodo 2013-2020, y su vinculación con las necesidades de las pequeñas y medianas empresas industriales, con el propósito de desarrollar instrumentos que permitan la formulación y optimización de políticas públicas dirigidas a la investigación científica tecnológica y a su aplicación en sectores productivos relevantes. Algunos objetivos específicos que se desprenden, por supuesto, de este objetivo general tienen que ver con caracterizar las investigaciones realizadas dentro del periodo que indiqué anteriormente, vinculada a la industria 4.0, caracterizar el perfil productivo de las pymes, vinculadas a la industria 4.0, identificar y evaluar las capacidades de los actores públicos y privados, y sobre todo lo que más nos interesa son las interacciones entre el sistema de ciencia y tecnología y el sistema productivo, y analizar, por supuesto, las políticas públicas para la promoción de la industria 4.0. Obviamente, también hay algunos interrogantes que están muy asociados a estos objetivos específicos que quisiera comentar muy sintéticamente. Digamos, que nos interesa indagar respecto a cuáles son los campos de investigación asociados a 4.0 que cuentan con más desarrollo en Argentina, qué características tienen las pymes argentinas vinculadas a las tecnologías 4.0, qué capacidades humanas, organizacionales, institucionales, técnicas poseen los actores públicos y privados relacionados a la industria 4.0 y cómo interactúan, y también qué características tienen las políticas públicas que rigen en Argentina para fortalecer tanto la investigación científica tecnológica como la promoción del sector de la industria 4.0. Bueno, la propuesta de este trabajo obviamente tiene que ver con analizar las posibilidades de avanzar en el desarrollo de la industria 4.0 en Argentina, a partir de identificar, por un lado, los obstáculos y los desafíos, pero también poder pensar posibles escenarios en función de las políticas públicas que se implementan Por lo tanto, decidimos dividir en tres partes la exposición. En un digamos, la primera parte tiene que ver con caracterizar la etapa actual del capitalismo informacional, en torno a, si se quiere, un interrogante que tiene que ver con si el proceso de desarrollo de la industria 4.0 constituye una revolución tecnológica o se trata más bien de una nueva etapa dentro del paradigma TIC vigente. Esto lo voy a explicar un poco mejor más adelante. Eso va a ser digamos, la primera parte. Más que nada queremos tratar de dejar lo más claro posible cuál es el marco conceptual, tanto de esta ponencia como del proyecto, del PICT que mencioné anteriormente. Después nos vamos a enfocar en analizar los principales factores que obstaculizan el desarrollo de la industria 4.0 en Argentina. Nos interesa, digamos, abordar el interrogante
de qué modo el contexto nacional e internacional, pero también las condiciones estructurales y sistémicas afectan el desarrollo de la industria 4.0. Y por último, sí, ya meternos en el análisis de escenarios futuros a partir de construir un mapa de opciones posibles. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué variables condicionan su evolución? ¿Qué tipos de instrumentos de política pública inciden en la definición de un escenario u otro? Eso más adelante Ulises lo va a explicar mejor. Bueno, en primer lugar me gustaría más o menos dejar en claro, digamos, cuál es el universo que compone las tecnologías 4.0 a nuestro modo de ver, tratar de alcanzar una especie de consenso sobre qué es lo nuevo, y más que nada a nosotros nos parece digamos, nos parece importante dejar en claro cuáles son los dispositivos, las tecnologías principales, fundamentales, que componen esto que llamamos tecnologías 4.0, para que se entienda un poco mejor de qué estamos hablando, ¿no? Nos referimos a la robótica, a la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la computación en la nube, el Big Data, los sistemas integrados, la realidad virtual y aumentada. Por supuesto que es un universo que en función de la bibliografía, el material al que pudimos analizar, nos parece que son los componentes principales, pero siempre es posible que queden dispositivos afuera que podrían también considerarse parte de este universo. Bien, acá viene un poco más la discusión en relación al marco teórico, que me parece que es una discusión igual muy presente en la literatura, sobre si se trata, digamos, de una nueva revolución tecnológica o un cambio paradigma tecnológico, o más bien una evolución, una nueva etapa dentro del paradigma de las tecnologías de información y comunicación vigentes, recordemos, a partir de la década del 70, que explica muy bien Castells. Pero digo, no tengo tiempo como para profundizar tanto ahí. Entonces ahí, como creemos que hay dos grupos, por un lado los partidarios, ¿no?, entre comillas, de que se trata de un cambio de paradigma, una revolución tecnológica, sostienen esa posición en función de tres argumentos. Hay una nueva infraestructura tecnológica que posibilita, digamos, el avance de la automatización y sobre todo el funcionamiento de los sistemas ciberfísicos, por ejemplo, 5G. El segundo argumento tiene que ver con que existe una fuerte interdependencia entre los sistemas tecnológicos que estaría inaugurando una nueva etapa de desarrollo sobre la base del impulso en la productividad extrema. Ese sería el segundo argumento. Y el tercero, la convergencia de tecnologías que borran los límites, diluyen los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico. Por el lado de los partidarios de que se trata en realidad de una nueva etapa o una evolución del paradigma vigente, en realidad sostienen que más bien se trata de un conjunto de acciones incrementales sobre la base del paradigma tecnológico preexistente, que no hay por el momento una modificación sustancial del factor clave de producción, en los términos en que lo plantea Carlota Pérez. Digamos, el factor clave de producción continúa siendo la información digital, y que en todo caso lo que hay hay tendencias asociadas a la automatización, a la informacionalización y a la plataformización como las tres tendencias que describen esta nueva etapa. Y aquí es un poco donde quiero llegar digamos, el marco conceptual del proyecto y de esta ponencia. Consideramos que estamos frente a lo que nosotros llamamos una segunda oleada de desarrollo informacional, o a otros autores, por ejemplo, como Zuckerfeld, hablan directamente de una segunda etapa o fase del capitalismo informacional. Recordemos, capitalismo informacional es un concepto que introduce Castells en la década de los 90, que tiene que ver con distinguir, por un lado, lo que es el modo de producción capitalista, que es una forma en la cual no solo se produce, sino se distribuye el excedente, ¿no? Y por el otro lado, lo que es el modo de desarrollo, que plantea Castells, que se trata del modo de desarrollo informacional, en la cual la información y el conocimiento, digamos, se transforman en el input y en el output principales, se transforman en un nuevo factor de producción, etcétera, etcétera, que no tengo mucho tiempo como para profundizar, pero quiero dejar en claro, digamos, desde dónde partimos. Y esta segunda oleada o fase, ¿no?, dentro del capitalismo informacional, estaría marcada por esas tres tendencias bien definidas. Un incremento de la automatización, que es transversal a todos los sectores productivos, no solo a la industria, sino también los servicios. El fenómeno de la plataformización, donde es evidente que aún permanecen las redes, pero estamos también dentro de lo que sería un capitalismo de plataformas, una sociedad de plataformas. Y por el otro lado, la informacionalización, que es el puente entre esa primera oleada y esta segunda, que consideramos nosotros, digamos, donde es un proceso que permanece. Y por lo tanto, estas tendencias de alguna manera
nos obligan a incorporar nuevos interrogantes y nuevos desafíos respecto a cómo pensar el cambio estructural histórico, ¿no?, que los países de América Latina y los países periféricos siempre tienen el desafío de llevar adelante, y nos preguntamos si alcanza con ser un adoptante de estas tecnologías 4.0 o hay que dar un paso más de camino hacia lo que sería el desarrollo. Así que ahora le voy a dejar el lugar a Ulises, por lo cual me voy a mutear yo, así puede continuar él. Bueno, muchas gracias Patricio, y gracias a las y los organizadores de la actividad. Sin demasiado preámbulo, continúo, así podemos tratar de cumplir con el tiempo. Patricio, si podés pasar al siguiente slide. Perdón, pero por algún motivo no me estaría dejando... eh, Aprovecho este momentito de breve interrupción para decirles que tienen 5 minutos más porque las expositoras de la ponencia que venía después de ustedes no están presentes, así que tenemos 5 minutitos más de los 15, ¿no? O sea, 20 en total. no sé qué es lo que... Perdón, pero no sé lo que está pasando, que no me estaría dejando... Bueno, si querés, deja de compartir pantalla y comparto yo. Bueno. Ahí, ¿me ven? Sí, perfecto, se ve. Bueno. Entonces voy a tratar de acelerar la idea. Nos parecía importante este debate que es Patricio, sobre todo porque si uno quiere pensar de manera propositiva, aunque también sea un trabajo muy exploratorio sobre el tema, digo, si existe una oportunidad para desarrollar las tecnologías 4.0 en un país de la periferia como Argentina, o si en realidad lo que se está produciendo es una amplificación, ¿no?, de las brechas entre países. En este esquema, el trabajo lo que hace es plantear una serie de obstáculos para el desarrollo de la industria 4.0 en el país, explorar algunos escenarios posibles en función de algunas variables que ahora voy a comentar, y después identificar alguna especie de política pública para cada escenario y distintos niveles que fuimos identificando. En todo caso, de última cuento más la cocina del trabajo y después podemos profundizar al final para no pasarme, pero en relación a los obstáculos lo que habíamos visto eran tres grandes dimensiones o ejes: uno que tiene que ver con el contexto internacional, uno con el contexto nacional, y por último uno que denominamos estructural sistémico. Quizás podría buscarse una palabra que se ajuste un poco mejor, pero que a grandes rasgos refiere a algunas de las características del sistema de innovación y de los sectores involucrados en el desarrollo e incorporación de 4.0. Probablemente también podríamos pensar en un nivel más micro para una futura investigación. Pero bueno, de alguna manera estos tres grandes ejes, que incluso también a la luz de lo que fue sucediendo desde que escribimos el trabajo hasta hoy, pandemia mediante, desequilibrios, digamos, o una situación compleja en el contexto macroeconómico, y bueno, incluso también la promulgación de la Ley de Economía del Conocimiento, se podrían también incorporar algunos otros elementos. Pero bueno, a grandes rasgos, parecía importante mirar estos tres ejes. En primer lugar, digo, algunas tendencias a la relocalización de ciertos procesos productivos que están señalando algunos autores, el incremento de brechas con países líderes respecto a las capacidades tecnológicas, cuando miramos los indicadores básicos de capacidades tecnológicas, de inversión en I+D, patentes, etc. Vemos que ahí hay un tema para seguir muy de cerca. El tema del desarrollo de plataformas industriales estandarizadas, que muy bien describe Sniszek en su libro Capitalismo de Plataformas, que son desarrolladas por países líderes y que de alguna manera también están incidiendo en serían un factor de incidencia a tener en cuenta en la posibilidad de desarrollo
de la industria 4.0 en el país, y algunas nuevas habilidades híbridas que son requeridas y que podrían profundizar la brecha cognitiva entre países. Contexto nacional, nos referimos a la cuestión macro, a la necesidad de importar equipamiento de industria 4.0 que se combina con algunas dificultades en cuanto a costo y de financiamiento, temas de infraestructura tecnológica, y algunos trabajos recientes sobre el tema, como el de Albrieu y otros muy interesantes que muestran la baja adopción de tecnología 4.0 en los entramados productivos. Como decía, respecto a lo estructural sistémico, nosotros por ahí tenemos un recorrido más profundo respecto al estudio del sector del software en distintas ciudades del país, y bueno, acá señalábamos algunas de las cuestiones que por ahí veníamos viendo en ese sector, que bueno, en todo caso lo podemos charlar más adelante. En este esquema, y a partir de estos obstáculos y algunas otras variables que podríamos considerar, respecto a la existencia o no de una estrategia de desarrollo de la industria 4.0, el desarrollo o no de capacidades de vinculación entre el sistema de ciencia y tecnología, los sectores productivos, el sector del software, etc., las cuestiones del contexto macroeconómico y demás, podíamos identificar tres grandes caminos posibles al desarrollo de la industria 4.0 en el país. Uno era, obviamente son, como decimos en las ciencias sociales, tipos ideales, que probablemente no se den de manera tan nítida ninguno de ellos en la realidad, pero que podrían ser ejes o caminos posibles que marquen el desarrollo de la industria 4.0 en Argentina. Por un lado, constituirse como un enclave informacional. Esta es una idea de un sociólogo uruguayo, Falero, que plantea esta idea del enclave informacional, que nos parece muy interesante, y que vemos algunos rasgos en algunas ciudades de Argentina que producen y exportan software, que desarrollan servicios intensivos en conocimiento, pero que de alguna manera tienen algunos problemas para insertarse en las cadenas globales de valor, o en realidad lo hacen en los eslabones más débiles, digamos, bajo la provisión de ciertos servicios que de alguna manera tienen bajo valor agregado, podríamos decir. Otro camino podría ser el de constituirse en un adoptante de tecnologías 4.0, lo que implicaría avanzar en una mayor digitalización del aparato industrial, en fortalecimiento de la adopción de tecnologías 4.0 en determinados sectores, y en algún tipo de tracción sobre el sistema científico tecnológico para elevar las capacidades tecnológicas del sistema productivo. Y por otro lado, y en relación a lo que decía Patricio anteriormente, sería constituirse en un desarrollador, no solamente en un adoptante o ni siquiera en un exportador de ciertos servicios de intensivo en conocimiento, sino en poder desarrollar ciertos nichos de tecnologías 4.0. Para ello se requeriría avanzar intensiva y sostenidamente en la digitalización del aparato industrial, desarrollar tecnologías 4.0 para la aplicación en sectores estratégicos y demás. En todo caso, podemos dejarlo para el final. Esto creo que ya estoy bastante excedido de tiempo, así que lo que nos parecía importante era mostrar que para cada uno de los escenarios posibles hay distintos niveles de política pública que sería bueno atender, teniendo en cuenta que los problemas que habíamos visto no tienen que ver específicamente con temas meramente fiscales o desequilibrios macroeconómicos o solamente problemas de capacidades para la transferencia de tecnología, sino que son algunas problemáticas multicausales y multinivel, y en consecuencia parece necesario que la política pública para el desarrollo de la industria 4.0 en el país sea capaz de captar esas problemáticas multiniveles para dar algún tipo de respuesta. En todo caso, como decía, para no extenderme demasiado, podemos charlarlo después. Y para cerrar simplemente dos cositas. Por un lado, nos parece muy necesario esto de poder pensar a la industria 4.0 un marco más general que tiene que ver con, con formar parte de una nueva fase o etapa dentro del modo de gestión y el modelo de desarrollo. Tener en cuenta eso nos permite poder identificar algunas problemáticas que permanecen y algunos desafíos que emergen, digamos, ¿no?
Por otro lado, esto de la caracterización de los escenarios es un trabajo bastante exploratorio e incipiente, entonces por ahí uno de los desafíos futuros sería poder transformar estos niveles de análisis en variables que puedan ser operacionalizables a futuro. Y por último, ya para cerrar, nos parecía interesante esto que decía anteriormente, es decir, en general algunas de las políticas públicas que predominan tienen como un enfoque bastante fiscalista y nos parece como un gran desafío poder seguir trabajando sobre la capacidad de vincular el sistema de ciencia y tecnología con el sector productivo. Cierro, así ya no me extiendo más. Gracias y bueno, hasta aquí llegamos. Genial, muchísimas gracias Patricio y Ulises. Las preguntas las vamos recogiendo de las distintas plataformas de la transmisión en vivo en YouTube, acá mismo en el chat de Zoom, si los otros ponentes tuviesen preguntas, y también en KingConf. Y al final de estas 3 ponencias abrimos las preguntas y el intercambio. Claudia, que es la siguiente expositora, está aquí presente con el trabajo Incentivando Vocaciones Informáticas Femeninas, el Club de Chicas Programadoras en Resistencia. Así que le dejamos la palabra a ella. Esta ponencia también participan, fueron autoras Gilda Romero, Adriana Burgnoli Sí. y María Vignau. Exacto. Sí. Bien. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, queremos agradecer el espacio y yo voy a retomar la idea que recién comentaron Patricio y Ulises. Nosotros empezamos el Club de Programadoras, somos 4 ingenieras en sistemas que desde hace un tiempo venimos generando un espacio para la mujer y la tecnología. Creamos un grupo que se llama Chicas TICs Noreste, somos de la zona noreste de nuestro país, o sea, en la zona de Chaco y Corrientes, básicamente, porque nuestras ciudades están vecinas, o sea, estamos a 25 kilómetros de la capital de Corrientes, y lo que hicimos fue juntarnos y empezar a transformar estos espacios para ganar lugar como mujeres en tecnología, ¿sí? Y en base a eso armamos una idea en una charla de café para trabajar todo lo que eran las vocaciones femeninas en el área de la tecnología, ¿sí? Con esa idea nació el Club de Programadoras y con esa idea empezamos a trabajar con otras organizaciones que estaban involucradas, ¿sí? Entonces, nuestra región está ubicada en esta zona del país, al noroeste, y pensamos qué podíamos hacer para generar el desarrollo de vocaciones. Nosotros nos enfocamos obviamente en la ingeniería que conocíamos, que era la ingeniería en sistemas de información, pero con la idea de que fuese una oportunidad de formación, ¿sí? Y que uno tuviese la decisión de elegir algo que conocía o decir, no quiero seguir la carrera de ingeniería en sistemas porque es algo que no me gusta, digamos, ¿sí? Entonces, con esa idea propusimos armar el Club de Programadoras Resistencia. En esa idea buscamos gente que nos acompañara en este espacio de formar vocaciones femeninas en el área de ingeniería, de softwares específicamente. Encontramos que había una organización que tenía muchas cosas desarrolladas, que es el club, la organización Chicas TICs y Tecnología, que es a nivel nacional, y que ya tenía un club de chicas programadoras donde podíamos enmarcar nuestra propuesta. También estaba la empresa Globan, que nos apoyó brindando en las primeras semanas el espacio físico, y dentro de la gente que trabaja en Globan encontramos eco en la parte de voluntariado
y se nos unieron 2 personas del equipo de trabajo de Global Resistencia para colaborar con nosotros en este club que queríamos armar. También trabajó con nosotros el Informatorio Chaco, que es un polo de desarrollo de software que impulsa la capacitación y la formación de personas en el área de tecnología y sobre todo en el área de desarrollo de software, que como recién comentaron Patricio y Ulises, es una beta para exportar servicios y generar valor agregado para nuestro país. ¿Sí? Con esa idea nació nuestra idea del club y la empezamos a llevar a cabo en enero. ¿Sí? Buscamos convocar a chicas que les interese el área de programación, chicas que estaban entre una edad del secundario, para lo cual una de nosotras, que es Adriana, trabaja en una escuela de formación técnica y convocamos a las chicas que estaban cursando esa escuela. Como base de la propuesta, pensamos en qué competencias tiene que tener una persona que va a estudiar ingeniería de software y nos valimos de la parte formal del cuadernillo de competencias de Confedi, pero la idea no era ofrecer una formación habitual, formal, de curso de programación, sino era despertar el interés a través de un club donde el ambiente fuese relajado, donde las chicas viniesen con la idea de saber de qué se trata esto y darles la oportunidad de elegir a sabiendas. En esa búsqueda de personas interesadas, básicamente nos enfocamos en el grupo de mujeres, ¿sí? Nos planteamos como objetivo tomar las competencias que plantea Confedi y buscar desarrollar competencias tecnológicas como gestionar, planificar y ejecutar proyectos de ingeniería y específicamente las que hacen al área de la ingeniería en sistemas o desarrollo de software, que son justamente desarrollar proyectos de software. Y al mismo tiempo buscamos trabajar otras habilidades o otras competencias que son las sociales, políticas y actitudinales, que son las más difíciles de lograr en un equipo de trabajo, como la parte de desempeñarse efectivamente y comunicativamente en un equipo para que exista una sinergia de trabajo que nos permita generar soluciones acorde a las necesidades del cliente. En ese marco, armamos un formulario de preinscripción, ¿sí? A través de un Google Form, convocamos a las chicas y el 2 de enero del 2020 comenzamos nuestro club, ¿sí? Organizamos los encuentros en 2 veces por semana, de más o menos 2 horas, tratábamos de ser puntuales en el horario porque son chicas menores de edad, entonces vienen con su papá que viene, las deja y las viene a buscar, entonces respetamos los tiempos y planteamos actividades de desarrollo grupal. Utilizamos como lenguaje de soporte Python, digamos específicamente una de las herramientas que hay de Python, pero la idea del club no era que ellas viniesen a programar y aprendiesen a través de lecciones, sino que lo que se planteó fue un encuentro de trabajo donde las chicas se agrupaban de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Y planteaban soluciones desde su perspectiva de entendimiento del problema. Las niñas tenían entre 13 y 18 años, son estudiantes del nivel secundario de la Escuela Simón de Iriondo, que tiene de primero a sexto al ser una escuela técnica, y lo que buscamos en ellas al inscribirse si tenían o no interés en el ámbito de la programación, ¿sí? De ese grupo se inscribieron más o menos 14 chicas que con el desgranamiento natural quedaron 12 aproximadamente, ¿sí? ¿Cuál fue la temática o cómo encaramos la enseñanza de la programación sin ser una enseñanza académica de un curso de posgrado, de grado, ¿sí? O de una formación de escuela técnica donde el profesor va y da la clase? No. Esto se armó con una idea así, planteábamos, a ver,
ante tal problema, ¿y cómo lo podemos hacer? Con la idea de que yo no le dé el formato de solución, sino que las chicas planteaban sus ideas y hacíamos como lluvia de ideas o discusión de casos, y de lo que cada una entendía iba haciendo su investigación y iba armando lo que consideraba que era su proyecto. Después planteaba cómo ese proyecto, esa idea de solución de la situación, problema que se planteó al inicio, se iba a desarrollar en un proyecto en términos de un lenguaje, o sea, se iba a desarrollar con las herramientas de Python que teníamos a mano. Si por ahí no había alguna cuestión que no se había desarrollado y que era necesaria para ese tipo de solución que había planteado, las incentivábamos a buscar material en internet, a discutir unas con otras, a ver cómo podían hacerlo con las cosas que conocían del lenguaje, y finalmente intercambiábamos los proyectos desarrollados para que quien había desarrollado su proyecto testee el proyecto de otro grupo, ¿sí? Y por ahí, entre mirar lo que había hecho la compañera, testear lo que estaba haciendo ella, y después compartir, ¿y por qué pusiste esta línea de código y pusiste esta otra línea de código? Se lograba una interacción y un enriquecimiento con un ambiente muy tranquilo. Imagínense lo que es estar trabajando, programando en Chaco en enero, ¿sí? Bueno, la metodología era escuchar y observar, presentar, consultar, dejarles el espacio para discutir, para probar, ¿sí? Y los temas fueron, en cada encuentro tuvimos un programa, presentamos el concepto de variable, de listas, ¿sí? Lo que eran las herramientas de Python y lo que era la ventana gráfica a través de Tinter. Y finalmente se hizo una etapa de cierre y programación. Utilizamos como herramienta de desarrollo el Tommy porque era muy, muy liviano y muy fácil de implementar, no requiere instalación. Y trabajamos en este escenario, ¿sí? Sentadas en el piso, pintando, haciendo proyectos no solo desde el código, sino desde discutir ideas, de presentar propuestas. Y la verdad es que la experiencia fue altamente positiva. En el Chaco hace mucho calor y nosotros veíamos que las chicas igual venían, igual se presentaban en pleno enero, cuando normalmente un estudiante de secundaria en enero está de vacaciones, ¿sí? Y mostraron mucho interés al punto de que la pandemia, igual que a todas las personas que teníamos actividades presenciales planteadas, nos complicó la continuidad del club. Y hoy seguimos trabajando, nos seguimos juntando, ya no lo hacemos 2 veces por semana, buscamos un horario en el que todas pudiesen y elegimos trabajar sábado a la mañana, en un horario conveniente que más o menos las chicas podían, porque durante la semana están con las clases virtuales del secundario. Piensen que son niñas que están cursando el secundario y la verdad que del grupo obviamente hubo un desgranamiento y quedaron menos chicas, pero sí las que quedaron siguen motivadas, seguimos trabajando otros temas, siempre dentro del mismo lenguaje que hemos elegido, que fue Python, y la verdad que la experiencia nos llena de satisfacción al saber que uno le da la oportunidad de conocer y elegir la ciencia de la ingeniería de software. Bueno, estas somos nosotras, nuestros correos, y esperamos que este sea nuestro aporte, nuestro granito de arena para contribuir al desarrollo de la industria 4.0 y especialmente de los talentos 4.0 que son requeridos por la gran demanda de desarrollo de software que hay en estos momentos. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias por la presentación. Y continuamos ahora con la última de esta tanda. ¿Qué perfil de especialización de la industria del software necesitamos? Lo presenta Nicolás Moncaut y esta ponencia también fue realizada por Gabriel Baum. Cuando quieras, Nicolás.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. También está Gabriel ahí. Empiezo a presentar comparto pantalla. No sé si pueden ver bien ahí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, no sé, Gabriel, si querés arrancar y... Usamos tu pantalla, perfecto. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Me pierden estas cosas modernas a mí. ¿Empiezo yo? Bueno, hola Ana, buenas tardes a todos. Hola. Efectivamente, vamos a presentar un trabajo que viene de una larga reflexión mía en particular. Luego se sumó Verónica a esa reflexión y últimamente Nicolás, que es el niño del equipo, y que trata de alguna manera de complejizar, polemizar y responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué perfil de especialización de la industria del software necesitamos en la Argentina? Como dije, se trata de un debate que viene de hace unos cuantos años, ya podríamos decir que muchos años, y que la reciente ley de economía del conocimiento puso al rojo vivo. Me pasaste dos. Eso. Bueno, la presentación va a tener una parte de antecedentes, un poco histórica. Luego vamos a discutir acerca de las leyes de promoción, básicamente la ley de promoción del software versus la ley de economía del conocimiento, en qué se parecen, en qué difieren. Vamos a discutir acerca de modelos, ¿no? Modelos o perfiles. Modelos, uno dice modelo cuando no sabe qué decir, ¿no? En general. Luego, bueno, Nicolás ha estudiado profundamente la estructura del sector SSI, así que va a poder ilustrar bastante bien. Y luego, conclusiones y propuestas. Ahora sí, la siguiente. Acá ven que cambiamos de color. Esta diapositiva tiene 15 años. Corresponde a la época en que se presentaba el plan estratégico de software asociado a la ley de promoción de software, ¿no? Que estuvo vigente hasta el 2019. Me parece que ahí está. Creo que era algo así como la tapa o la primera página de lo que fue el libro azul y blanco con el cual presentamos en su momento el plan estratégico y el plan de acción para el sector software y servicios informáticos, que de alguna manera es el antecedente más inmediato, más relevante de la ley de economía del conocimiento, y definió durante un buen tiempo las políticas relacionadas con el sector SSI, y fue generado en un foro de amplísima participación, donde participaron, bueno, ahí ustedes ven, están viendo, supongo, todos los organismos públicos que participaron. Creo que, no sé si la Secretaría de Culto debe faltar. Los demás estaban todos discutiendo acerca de qué cosa hacer con el software, ¿no? En un momento bastante arduo de nuestro país, ¿no? Estamos hablando de 2003, 2004, comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, y el país todavía bastante prendido fuego con, bueno, una situación que tiene algunas similitudes con la crisis que hoy estamos viviendo a causa de la pandemia, ¿no? Pero ahí no había pandemia. El sector privado, creo que todo lo que había en ese momento del sector privado fue un impulsor fundamental para que esto se llevara adelante. Hubo una amplia participación académica. Creo que casi todas
universidades que tenían de alguna manera carreras de computación o de informática estuvieron presentes, y a medida que íbamos recorriendo el país promoviendo esto, se iban creando foros locales. Allí hay una lista, hubo más que esos, según me acuerdo, pero digo, fue una construcción colectiva muy, pero muy importante, la que dio lugar a este plan estratégico y al plan de acciones que implementó, digamos, el régimen de promoción de software y servicios informáticos. Lo fundamental, digamos, o lo que marcó el rumbo fue esto que llamamos una visión, ¿no? La visión de ese momento decía constituir a la Argentina hacia comienzos de la próxima década, es decir, estamos hablando de la década que comenzaba en 2010, en un actor relevante como país no central del mercado mundial de software y servicios informáticos. ¿Qué era esa visión? Bueno, como todas las visiones, es el horizonte de posibilidad que ve quien la formula, ¿no? Para nosotros, el horizonte de posibilidad, cuando digo nosotros, digo no solo quienes coordinábamos los foros y, bueno, escribíamos la ley y su reglamentación y el régimen de promoción, sino un arco bastante amplio de actores que involucraban, bueno, los actores más importantes que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Tanto estatales como privados como académicos. Ahora, la primera pregunta que uno hace es, ¿qué significa ser un actor no central, un actor periférico, volver para atrás, relevante en el mercado mundial, ¿no? Uno dice, bueno, esta era una visión posible, pero podría haberse planteado otra visión, ¿no? Uno podría haber dicho, bueno, desarrollar un sector de software y servicios informáticos que mejore la calidad de vida de toda la población o que potencie la industria manufacturera y el agro. Bueno, había una cantidad de posibilidades, pero elegimos esta, ¿no? Esta visión de insertarnos en el mercado mundial de software y servicios informáticos, es decir, insertarnos en lo que ya empezaban a ser cadenas globales de valor, ¿no? Del mercado de software y servicios informáticos. Y esto es la culminación de un proceso, ¿no? Esta visión es la culminación de un proceso que arranca por la década del 50 o fines de los 50, principios de los 60, con Sadowski, la Clementina, el Instituto de Cálculo de la UBA, que es interrumpido en el 66 por el golpe de Estado de Onganía. Podríamos decir que en esa época la Argentina tenía un desarrollo en tecnología de la información igual o superior al de Francia o de Italia, por dar una idea. Lo que cortó la noche de los bastones largos, el golpe de Onganía, fue, entre otras muchas cosas, esa posibilidad. Pero eso volvió, incluso con algunos actores que habían participado del proceso de la Clementina y demás, a mediados de los 70 con FAT Electrónica. La Argentina se subía en ese momento a la revolución de la microelectrónica, construyendo computadoras competitivas en el mercado mundial, aunque no las llegó a poner en el mercado, porque cayó el golpe de la dictadura militar de Videla y compañía en el 76 e interrumpió ese proceso. Y luego esos mismos actores, con Sadowski de nuevo a la cabeza, se hacen cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno de Alfonsín en el 83, y para el 85 se crea, por un lado, la SLAI, que, bueno, era la vedette de la cuestión, ¿no? Pero junto con la SLAI había un Programa Nacional de Informática y Electrónica que apuntaba a la construcción de hardware también, y había un poderoso programa de cooperación con Brasil, el Programa Argentino-Brasilero de Informática, que se planteaba generar un eje alternativo al monopolio que en ese momento tenían los norteamericanos y tratar de conseguir algún desarrollo de cierta autonomía en la región. Ahí cayó Menem y destruyó todo, como todos sabemos.
entonces esta visión que está ahí en la pantalla, de alguna manera culmina eso, y de alguna manera cambia la idea de desarrollo autónomo por insertarse en las cadenas globales de valor como un actor relevante, ¿no? El problema es que cuando uno es un actor periférico relevante, por más relevante que sea, sobre todo es periférico. Y entonces, bueno, es como cuando uno entra a trabajar en un taller mecánico, ¿no? Lo manda a limpiar el baño, barre y lava las tuercas. No es que se pone a arreglar los motores. Puede servir, puede ser un inicio, pero no necesariamente es una visión que tiene que ver con el desarrollo tecnológico soberano de un país. Es la inserción en un mercado mundial. Ahora sí, avanti. ¿Ya me comí todo el tiempo? Esa es seguirla. Pasar al siguiente porque me pasé de tiempo ya. A pesar de lo dicho, la visión y el plan estratégico y el plan de acción llevaron a resultados muy, pero muy interesantes, ¿no? El punto de partida de ese momento, ahí lo tienen, 600 empresas, 25.000 empleos directos, 3.100 millones de pesos de facturación y 180 millones de dólares de exportaciones. Seguí. Lo que nos planteaban en ese momento, más o menos, era cuasi duplicar todos los números en 5 años, en 4 años. En 4 años. Efectivamente, era un momento de exaltación en el sector y había muy buenas condiciones internacionales para lograr esos números. Y de hecho, en la siguiente vamos a ver que básicamente se lograron, ¿no? Ahí tienen, no el 2007, pero el 2009, ahí se ve, hay una curva, la curva de arriba es la curva de empleo. Fíjense que hay 70.000 en 2009, quiere decir que seguramente había más de 50.000 en 2007. Hay 2.400 o 3.400 millones de dólares, no, de pesos, que llevados a dólares son unos 1.000 millones del momento. Quiere decir que se superaron las expectativas y lo mismo pasó con las ventas totales. Y si siguen, bueno, ahí está hasta el 2018, claramente el sector en 10 años más o menos se multiplicó por 10, o una cosa por el estilo, es decir, tuvo un éxito rotundo, se generó sin duda un crecimiento importante, se generó una masa crítica de empresas, se generó una masa crítica de trabajadores, ¿no? 100.000 trabajadores de software, es decir, 100.000 programadores, solo contando los que trabajan en las empresas del sector, es una masa muy grande de capacidades para desarrollar tecnología. Pero bueno, como Nico les va a mostrar dentro de un ratitito, esa facturación es cada vez más debida a exportaciones y cada vez tiene menos que ver con nuestro mercado interno, y la productividad de los trabajadores viene bajando notablemente, como lo muestra un informe muy reciente de la CESI, que evalúa la situación. Para ir terminando, esta situación ya la habíamos visto, o yo la había visto, y creo que Verónica había trabajado conmigo en un estudio que nos encargó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2014, y lo que nos planteamos es que la ley de software ya había cumplido con su misión, que había masa crítica para utilizar la tecnología como una palanca para transformarla o para construir la infraestructura de una sociedad basada en el conocimiento, próspera y justa, digamos, justa y democrática, algo así decíamos. Y entonces, en lugar de seguir continuando solo con el software o las TICs como una industria
como un enclave, digamos, como un desarrollo propio, trabajar para lograr ese objetivo, y entonces nos planteamos que el espacio donde actuar estaba ahí en el medio, ¿no? Apoyarse en lo que se había logrado para construir algo superador. Yo creo que nuestra opinión es que la ley de la economía del conocimiento no juega ese rol, es más bien a seguir apuntando al desarrollo de las TIC como una industria per se, pero eso se lo dejo a mi compañero. Gracias. Es todo ya tuyo. estaríamos con el tiempo justo. O sea, Nicolás, no te digo que no expongas, sino que si lo podés ir haciendo más o menos rápido, mejor. Perfecto, sí, acelero, digamos, lo más rápido posible, saltear algunas filminas. Capaz, si me dan 5 minutos, puede ser. Sí. Bueno, un poco para retomar la pregunta de qué perfil de especialización de la industria de software necesitamos, esta idea parte del pensamiento latinoamericano, estructuralista, económico, de que no es lo mismo especializarse en cualquier sector productivo. Un país que se especializa en producir materias primas, recursos naturales, tiene un menor grado de desarrollo económico y el impacto de esos sectores va a ser menor que cuando está especializado en manufacturas. Nosotros en este trabajo un poco traspolamos esa idea hacia el sector del software, considerando que no es homogéneo y que no es lo mismo para el desarrollo económico de un país especializarse en un tipo u otro de modelo. Entonces planteamos de alguna manera sintética y bueno, también en vínculo con lo que plantearon Ulises y Patricio en la primera presentación, un modelo más orientado a la industria 4.0, transversal, que vincula diferentes sectores productivos, y otro modelo más basado en la inserción en cadenas globales de valor, tras la subcontratación por parte de las multinacionales de algunas actividades. Entonces acá hay algunas de las características que hacen a la economía política de los diferentes perfiles de especialización. Más que nada resaltar acá que la provisión de soluciones informáticas especializadas para la industria y más transversal, digamos, con vinculación con otros sectores productivos, implica generar activos estratégicos para esos clientes, dado que genera efectos de productividad, genera mejoras en los costos de producción y hasta puede permitirles diferenciación de producto al incorporar la tecnología de software. Estas interacciones son fundamentales entre usuarios y proveedores para cumplir los requerimientos específicos de las industrias y se van desarrollando capacidades en las empresas de software que proveen a estos sectores que son específicas, que les permiten de alguna manera diferenciarse y hay baja competencia respecto a otros. Se generan lazos de dependencia porque uno tiene que aprender sobre las cuestiones industriales de diferentes sectores productivos y entonces es difícil el reemplazo de un proveedor de software en este tipo de especialización. Acá la estructura de competencia se suele dar entre las empresas de software más por diferenciación que por costos de producción, y tiene un rol muy importante los esfuerzos de investigación y desarrollo y la vinculación con la academia. Entonces, digamos, todas estas características positivas de generación de capacidades dinámicas y posibilidades de captura de rentas, es decir, de poder vender por encima de los costos de producción los servicios y las soluciones tecnológicas que provee esta industria, no se ven en el caso de un modelo más de inserción en una cadena global de valor, donde digamos, se proveen servicios genéricos de codificación, testeo, soporte, mucho más difundidos a nivel internacional esas capacidades, y por lo tanto hay menos barreras a la entrada de competidores y menos margen para poder capturar rentas, menos margen para obtener aprendizajes cruzados con la industria, porque básicamente la relación proveedor-usuario es entre empresas del mismo sector. Así que bueno, un poco estas serían las características. Voy un poco rápido, cualquier cosa vamos a las preguntas, lo ampliamos. Para analizar las leyes de promoción más importantes, digamos, los instrumentos más importantes del país
para promover al sector software y servicios informáticos, teniendo en cuenta estos dos modelos. Acá consideramos, ¿no?, la ley de promoción de la industria de software, que tuvo vigencia del 2004 al 2014 y luego se extendió hasta el 2019. Y por otro lado, la ley de economía del conocimiento, que incluyó otros sectores aparte del sector software y servicios informáticos, que tuvo una primera versión a mediados del 2019, pero nunca entró en vigencia, con un cambio de gobierno y mediado por críticas que tenía esta primera versión, críticas de índole distributiva, digamos, básicamente se criticaba que apoyaba de la misma manera a empresas grandes y a empresas chicas, y algunas cuestiones fiscales. A partir de estas críticas, digamos, surgen modificaciones, muchos debates parlamentarios, mediante se logra hace unos días promulgar una nueva versión de la Ley de Economía del Conocimiento, que ayer entró en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial. No me voy a parar en los cambios y en los beneficios, después en las preguntas cualquier cosa retomamos. Básicamente igual destacar que el beneficio que otorga la ley para promover a la industria son beneficios fiscales, reducciones de impuestos, a cambio de el cumplimiento de ciertos requisitos. Nosotros consideramos de alguna manera que esta es la parte de política industrial, con los requisitos para acceder a los beneficios que otorga la ley. Uno podría pensar en qué perfil de especialización vas a promover. Y por eso lo asociamos, digamos, tratamos de ver en particular estos requisitos, cómo se asocian a los dos modelos que yo les comentaba recién. La ley de promoción de software, la primera ley, pedía que se acrediten dos de las tres posibilidades siguientes. Una, la certificación de normas de calidad, que lo podemos asociar al modelo de inserción en cadenas globales de valor, en la medida que la subcontratación que hace la empresa multinacional de las actividades que van a llegar a nuestro país son, de alguna manera, requieren algún tipo de garantía de que se va a cumplir con plazos y con determinados procesos codificados. Entonces lo asociaríamos más a ese tipo de inserción. Lo mismo con las exportaciones. Si vos estás pidiendo exportar, ok, voy volando. Si estás pidiendo exportar para poder acceder al beneficio, lo mismo, promueve ese tipo de inserción. En cambio, el gasto en investigación y desarrollo podría estar más asociado al otro tipo de especialización. Lo que vemos con el cambio de ley, la nueva ley de economía del conocimiento, es que aquella parte que estaba más vinculada a promover una especialización de Industria 4.0, ahora terminó siendo opcional y puede ser reemplazada por acreditación de gastos en capacitación. Entonces, un poco una crítica constructiva que venimos a hacer nosotros, es decir, más allá de las discusiones respecto al impacto fiscal que puede tener la ley o el impacto distributivo entre empresas, pensar también en qué perfil de especialización se está promoviendo. Esto lo salteo y voy a las conclusiones directamente. Bueno, este era el gráfico que muestra cómo está cayendo la participación del mercado interno en la facturación de las empresas. Voy a las conclusiones y cualquier cosa charlamos después. A partir de la ley de promoción de software se logró, como decía Gabriel, consolidar el crecimiento cuantitativo del sector. Por otro lado, consideramos que la especialización en software y servicios informáticos no es indiferente para el desarrollo económico. Algunos segmentos ofrecen mayores oportunidades de aprendizaje, de difusión de capacidades al entramado local, y capacidades de captura de valor que otros no. Llamamos la atención sobre el hecho de que ya vamos 15 años de promoción de un modelo que va a favorecer a la inserción en cadenas globales de valor, y lo que lo preguntamos es, bueno, ¿cuándo vamos a hacer el salto cualitativo? ¿Cuándo vamos a hacer el upgrading hacia algún sector de mayor valor agregado y que favorezca a la productividad del entramado local? Y un poco una consideración que llamamos la atención acá es que con el libre mercado y con la actual ley de economía del conocimiento difícilmente se pueda cambiar ese perfil. La demanda interna de estas soluciones está invisibilizada por falta de solvencia. Esto quiere decir que tiene que competir con los precios que puede pagar el subcontratante internacional, entonces se ve difícil que se pueda torcerlo. Se necesitan otras políticas que, bueno, tenemos algunas propuestas, pero lo cierro acá porque ya me pasé un montón. Pido disculpas y muchas gracias. Bueno, genial, gracias. Nos quedan unos 15 minutitos para las preguntas, así que las empiezo a pasar, así no nos seguimos atrasando.
Para el primer trabajo presentado por Patricio y Ulises, les hago las dos preguntas juntas, y porque probablemente las puedan responder juntas, y si necesitan una ayuda a memoria me avisan. ¿Cómo entienden el desarrollo teniendo en cuenta todo lo que implica la implementación de la industria 4.0? Y la segunda pregunta es, en el marco de sus becas postdoctorales, ¿tienen datos empíricos de experiencias de industrias 4.0 en Argentina? Es decir, en relación a capacidades de los recursos humanos, avances de nuestro país en relación al mundo, etcétera, lo que tengan para contar. Luego tenemos también preguntas para los otros dos trabajos. Sí, a ver, bueno, recojo el guante primero yo y después a ver si Ulises quiere complementar. En relación a la última, se me escucha bien, ¿no? Sí. No, en relación a, digamos, a qué datos tenemos concretos en función de nuestras becas postdoctorales y demás, creo que y cuando hicimos la exposición indicamos la cuestión del PICT, pero nuestra idea justamente a partir del PICT era hacerte una recolección de datos y entrevistas y cuestionarios, pero justo coincidió con el comienzo de la pandemia, lo cual obviamente por un montón de cuestiones que ya creo que todos los que estamos acá conocemos, nos impidió como avanzar con el trabajo de campo y más con la parte más empírica del proyecto. Por eso es que lo que presentamos termina siendo algo como más de marco conceptual y de marco teórico del proyecto, pero la parte empírica, que por supuesto está planteada, no la pudimos todavía iniciar, pero bueno, nos queda todavía un lapso de tiempo interesante como para poder, digamos, avanzar en eso. Después, datos empíricos, de todas maneras, hay varios estudios, también incipientes, pero que se han hecho, donde digamos, se han recolectado información empírica en función del perfil productivo de las pymes, en función de la disponibilidad de capital. Disculpame que te... O sea, Patricio, sí. Disculpame que te interrumpa un segundo. Hay alguien que tiene un micrófono abierto porque se está escuchando un ruido atrás de fondo que no se puede escuchar bien a Patricio. Si nos hacen el favor de mutearlo. Ahí está, muchas gracias. Perdón, Patricio, dale, no se te escuchaba bien, dale. No, justo tengo la mala suerte de que están arreglando en el edificio de arriba, así que el ruido puede provenir de mi micrófono. Pero no, a ver, yo quería simplemente mencionar eso. No sé si Ulises querés agregar algo más, te dejo lugar a vos porque me parece que se escucha ruido. ¿Qué tal? No, básicamente eso. Nosotros sí veníamos desde hace algún tiempo estudiando las dinámicas del sector del software y los servicios informáticos en algunas ciudades de Argentina, sobre todo en Tandil, en Bahía Blanca y en La Plata. Y sí, como dice Patricio, justamente este proyecto, si bien ahí menciona que es del 2018, es cuando nos presentamos, fue aprobado finalmente a mediados de este año, y en ese esquema, es que todavía no pudimos comenzar con el trabajo de campo y con el análisis más de entrevistas y demás. Así que bueno, eso esperemos poder presentar algunos resultados más concretos para las próximas JAIO, digamos. Así que creo que, bueno, más o menos ahí es la pregunta. Genial, muchas gracias. Seguimos con las preguntas, en este caso para Claudia. Si tienen un programa de articulación con las escuelas medias y las universidades, y si desde que iniciaron el club hasta ahora vieron incremento de esas vocaciones en la región, y por último, si pudieron establecer algún convenio formal con alguna institución de ciencia y tecnología para llevar las actividades del club a otro nivel de desarrollo. En principio, en este momento, en realidad tenemos una baja de gente que participa del club por la cuestión de la pandemia. Y la pandemia nos limitó en cuanto a seguir haciendo acciones de vinculación. Nosotras dos, Gilda Romero y yo, somos docentes en la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, nos desempeñamos como docentes en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y la idea era articular
no solo con la universidad, sino también a través del polo tecnológico de empresas, ¿sí? Y como Resistencia es una ciudad relativamente pequeña, nos conocemos entre todos y bueno, la idea es fomentar esa vocación, pero como recién hicimos la primera experiencia a principios de este año, todavía no vemos el impacto de esa semillita que sembramos. Yo creo que se lo va a visualizar a futuro, porque las niñas están cursando el secundario. Cuando esas niñas dejen de cursar y comiencen la vida universitaria, ahí vamos a poder ver si realmente se inclinan por una carrera técnica, ¿sí? La idea básica del club no es que salgan eligiendo una carrera de ingeniería. No se pensó con ese sentido, no se pensó con el sentido de una investigación académica, sino con el sentido de un mentoreo y de darle oportunidad a las mujeres específicamente, porque está enfocado en una cuestión de género, para fomentar la vocación y que puedan elegir en la libertad del conocimiento, ¿sí? No sé si eso contesta un poco la pregunta. Y la segunda, ¿a qué se refería que se me fue de la mente? Por favor, si me la puedes repetir. Sí, cómo no, ya te la repito. Si pudieron establecer algún convenio formal con alguna institución de ciencia y tecnología como para seguir investigando en otro sentido o en otro como nivel de profundización lo que están realizando. Sí, en realidad queremos generar ese vínculo, pero bueno, la situación de aislamiento social complica un poco. Pero yo estoy trabajando en el comité del Confedi, específicamente en la cátedra Matilda, en la comisión de educación, y la idea es llevar esto a nivel Confedi, ¿sí? Y generar espacios de investigación para ver si las vocaciones femeninas a través de estas iniciativas, porque esta iniciativa de resistencia en realidad es una muy parecida a la que está llevando la gente del Club Chicas Programadoras a nivel nacional. Ellas sí han hecho estadística y han hecho convenios y ellas nos ofrecen ese marco para seguir trabajando, pero la idea es esa, vincular y demostrar científicamente que realmente genera un aporte genuino al incentivo de las vocaciones femeninas en el área de la ingeniería, pero es una ingeniería específica en nuestro caso, que es la ingeniería en sistemas o alguna carrera relacionada con la informática. Excelente, muchísimas gracias. Y ahora las preguntas para los últimos ponentes. ¿Dónde están disponibles los datos que fueron presentando? Acá hay un comentario de que el desarrollo histórico es muy bueno. Y teniendo en cuenta, digamos, el primer trabajo y todo lo que es la industria 4.0, como para hacer un puente con esta presentación, ¿cuáles creen que pueden ser los motivos por los que el perfil para el mercado interno y para promover el desarrollo sea tan bajo? Y si hubiera que proponer una acción en el marco de una política pública, ¿cuál sería? Cualquier cosa me vuelven a preguntar por las preguntas porque les hice las tres juntas, pero porque probablemente puedan ir respondiéndolas en una misma exposición. No sé, No sé, ¿quién va, Nico? Tenés que habilitar tu micrófono si querés hablar. Ah, ahí está. No, si querés comentar algo sobre la parte histórica, yo respondo a los datos donde están disponibles. La parte histórica es... bueno, hubo un simposio sobre historia de la informática en América Latina y el Caribe en esta misma JAIO, y hay un grupo, bueno, fundaron Raúl Carnota y Jorge Aguirre, sobre historia de la informática, en donde está todo esto muy desarrollado. Y hay libros, yo no recuerdo ahora el nombre, pero hay... Pueden mirar en los anales de esta JAIO y van a encontrar un montón de información histórica.
Y ahora vos contás sobre los datos No, económicos. bueno, sobre los datos son sacados de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos. Digamos, tal vez algún que otro gráfico hice una conjugación de diferentes informes porque se van cortando los periodos, pero hay los informes de la OPSI, Observatorio Permanente del Sector Software y Servicios Informáticos, tiene ahí un montón de información que se puede consultar. Y después, por otro lado, respecto a las complicaciones que puede llegar a haber para otro modelo de especialización no tan basado en las exportaciones, uno de los puntos que yo mencionaba así como muy aceleradamente tenía que ver con esto, con que digamos, a veces falta una demanda local que sea solvente para esas empresas de software que quieran ofrecer una solución de industria 4.0, y entonces hay un incentivo directamente de mercado a vender la solución que económicamente más conviene, y en este caso la demanda más solvente va a ser la internacional, y ahí, si no se hace algún tipo de política que compense esa diferenciación de poder adquisitivo entre las demandas, es difícil que después haya una especialización de la industria de software local hacia proveer soluciones de industria 4.0. Yo creo que por ahí puede venir la principal complicación. No sé, Gabriel, si vos opinás. Sí, yo puedo agregar algo que me parece fundamental. Yo no sé cuál es el enamoramiento con la industria 4.0 que observo en casi todos los expositores. Está muy bien, es muy interesante, hay que modernizar la industria. Creo que es una vía, pero lo que faltó en la Argentina desde el 2004 en adelante para el desarrollo del sector fue demanda pública. A ver, imaginemos plataformas para la salud, para la educación, para la defensa, para la seguridad, para la justicia, es decir, y para la administración pública en general, de parte del Estado Nacional y los estados subnacionales hacia abajo. Creo que no alcanza, ni por casualidad, los 100.000 trabajadores, ni las 5.000 empresas de software que hay en la Argentina, para dar respuesta a semejante demanda. Eso debería ser un plan a 20 años, muy bien orquestado, que va a requerir especializaciones de todo tipo, muchos estudiantes, muchos investigadores, muchos tecnólogos, y un gran crecimiento de la empresa privada como subsidiaria al Estado, ¿no? Es decir, el Estado tiene que marcar el paso, porque como se me demostró en la pandemia, hay muy poco en la Argentina, hay apenas algunos grandes sistemas nacionales, y por lo demás, la mayoría de los estudiantes argentinos estuvieron desconectados. Por más que los quieran pintar de seda, se nota la mona, ¿no? No hay... La inmensa mayoría de los estudiantes, incluso universitarios, tuvieron que estudiar con sus celulares y con datos. No hay banda ancha. 2/3 de las telecomunicaciones en Argentina son por microondas. Es decir, cuando hay tormenta se corta, ¿no? Las comunicaciones de grandes volúmenes de datos no son por fibras, son por microondas o son satelitales. Solo 1/3 de las conexiones terminales de comunicación son de fibra óptica. Entonces, digamos, venir a hablar de industria 4.0 en un país que está virtualmente desconectado, bueno, por lo menos llevaría a una gran discusión. Pero falta la demanda pública, que fue el secreto del desarrollo de todas las grandes potencias tecnológicas. Y hay que hablar de eso, y no hay que hacerse ilusiones con que la industria nacional va a ser la gran demandante de la industria del software local, o de la industria de tecnología y la información local. Hay que trabajar para integrar estas tecnologías en un plan de desarrollo industrial integral de la Argentina. A partir de ahí, acepto discutir industria 4.0.
sin ese contexto me parece que son solo buenas intenciones. Pero bueno, es la opinión de un viejo esta, ¿no? Quizás estoy equivocado. Genial. Bueno, muchísimas gracias.